¿no? Hoy sí. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes también a todas. De nuevo un gusto con compartir con ustedes esta tercera jornada. Ven cómo vamos de rápido. Esta tercera jornada que prácticamente hemos de tomar algunos puntos a consideración que son importantes, porque recuerden ustedes que vamos a ir, como lo dije en un principio, vamos a ir por fases. Ya vimos los requisitos generales de las sociedades mercantiles, pero ahora vamos a ver cuáles son las particularidades que tiene cada sociedad y la clasificación que hay, que ustedes ya la conocen entre sociedades de personas y sociedades de capital, pero con algunas particularidades y sobre todo con algunos cambios que a lo largo de los años ha habido, se le ha hecho precisamente al Código de Comercio. Y eso es en el afán precisamente para actualizar esos conocimientos. De hecho, el código que yo estudié allá hace 30 años ya no es igual, ¿verdad? Porque ya tuvo varias reformas durante estos años. Así que igual 2008 fue un paquete de bastantes reformas y posteriormente también, incluso hasta el año pasado, han habido otras como lo que ustedes ya conocen que, por mencionar algunos temas que fueron objeto de reforma el año pasado, la incorporación de las sociedades de acciones simplificadas y también, por ejemplo, el hecho de que en la clasificación que doctrinariamente se conoce de las acciones en materia de sociedades de capital, que eran acciones nominativas y al portador, la reforma eliminó de nuestra legislación las acciones al portador y se quedó únicamente con acciones nominativas. Entonces, todas esas digamos, cambios que hemos tenido a lo largo de estos años son los que de alguna forma habrá que tomar en cuenta a la hora de aplicación. Bueno, pasado eso, debo adelantar, para el día miércoles que la plataforma nuevamente se habilita, em, ahí ya van a tener una tarea, una tarea exaula que es, como recuerdan ustedes, parte de su nota de la quinta jornada. Ya para la otra semana estamos hablando que prácticamente van a tener digamos, desde el miércoles esa semana y toda la otra semana para poder hacer la entrega del trabajo. No vayan a asustarse, no es un trabajo tampoco, ¿cómo decirles?, complicado, ni tampoco les estoy pidiendo una tesis, ¿verdad? Sino que va a ser, lo vamos a denominar una especie de ensayo donde ustedes van a tratar sobre un tema en específico. Se los adelanto para que ya les quede a ustedes en su mente sobre qué van a trabajar. Hay una figura que doctrinariamente se conoce como velo societario. Entonces van a hacer un ensayo sobre ese tema. Y vamos a ver algunas situaciones, por ejemplo, en el ensayo ustedes van a buscar un concepto de velo societario, ah, qué legislaciones, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica o Iberoamérica, si lo tienen, si nosotros lo tenemos o no, y si no lo tenemos, porque ya les aviso, si no lo tenemos, ¿a qué podríamos nosotros asemejarlo? Es decir, ¿hay alguna especie de figura jurídica dentro del Código de Comercio nuestro que pudiera ser similar a la figura del velo societario? Y también, o como conclusión, si a su juicio, ojo que esa, digamos, la opinión o la decisión no implica la nota. Es decir, no vayan a creer que porque alguien diga, sí, considero que el velo societario se debe incorporar a nuestra legislación por estas y estas razones, u otro va a decir, no, no es necesario por esto, esto y esto, la respuesta es mala. No, lo que quiero ver y leer más bien son los argumentos. Así que van a tener como una conclusión en el sentido de que van a hablar precisamente ustedes si la figura es necesaria incorporarla a nuestra legislación o no. Eh, lo que van a tener en la plataforma son las indicaciones generales, es decir, el tipo de letra que se va a ocupar, eh, mm, el tamaño de letra, los márgenes, para que todos vayan uniformes, ¿verdad? Y no va a pasar de 5 páginas, a lo sumo, ¿ya? A lo sumo. Y ojo, 5 páginas de contenido, ¿vea? La portada no es número de página.
Así que sino que de puro contenido que sean 5 páginas. Así que ni siquiera que se extiendan. Si alguien de repente en 4 páginas puede hacer el resumen, está bien, pero que no pase de esas 5 páginas. Así que les comento eso porque para que ustedes, como les repito, vayan haciendo ya en su mente memoria que van a trabajar sobre ese punto. ¿Cómo se va a trabajar? Yo decía que lo hiciéramos en grupos y algunos colegas en la jornada anterior, en la del sábado pasado, me dijeron que la maestra Aldana ya había conformado grupos con ustedes. ¿Me confirman eso? Sí, doctor. Va, entonces no nos compliquemos porque yo no he venido a esta vida a complicarles la vida. Todo lo contrario. Entonces, los mismos grupos que tienen con la maestra Aldana, que sean los mismos grupos con los cuales ustedes van a realizar el trabajo. ¿Ya? Y de hecho es con quien, digamos, van a estar, lo voy a decir así, con quienes, el grupo en el que ustedes están, con ese van a estar amarrados hasta que termine la jornada 10. ¿Ya? Con ese van a hacer el trabajo en equipo, con ese van a hacer la evaluación. Recuerden ustedes que posteriormente, de cara a la 10.ª jornada, que es la última, va a haber otro trabajo y va a haber también otra evaluación. Así que los grupos que queden desde allá, pues quedan conformados, salvo alguna excepción que alguien me diga de aquí a 2 semanas, mire, la verdad es que yo no me siento a gusto en ese grupo, yo lo quiero hacer solo. Entonces, ni modo, como la Sociedad de Acciones Simplificadas, váyase solito, ¿verdad? Pero yo les recomendaría que lo hagan el trabajo en grupo porque el segundo trabajo no es que sea complejo, pero sí tiene, digamos, lo voy a decir así, como varios temas y les va a resultar más fácil que cada uno se distribuya los temas a que uno solo le toque 3, 4 temas, ¿verdad? Así que ese, les aviso, ese incluso va a ser todavía con más tiempo. Y ustedes me recuerdan, cuando estemos en la semana justo séptima, ahí se les va a dejar ese trabajo para que tengan prácticamente 3 semanas para que ustedes lo puedan entregar. ¿Cómo se entrega? Esa es una situación que también quiero facilitárselos. Se entrega en línea, se aloja en la plataforma, no tienen que preocuparse que andar gastando en que tienen que imprimir, en que tienen que irlo a empastar o como gusten, nada. Simplemente el trabajo lo suben al portal y ahí pues entonces yo voy a ver y ahí se califica. Así que evitemos el gasto de papel y evitémosles también gastos a ustedes, porque ya de por sí el meterse a una maestría ya implica también cierto desembolso de parte de ustedes y no es mi intención que ustedes tengan más desembolsos extra, ¿verdad? Así que también el trabajo final va a ser de la misma forma la entrega. ¿Cuándo se entrega? Bueno, les adelanto, el trabajo primero, recuerden que prácticamente nosotros tenemos la evaluación allá como no he visto fechas, pero creo que andamos, quiero ver la siguiente, esta es la tercera, la siguiente sería la cuarta, la siguiente sería la quinta. Estamos hablando de allá como por el 18 19 de mayo. Entonces, el día que sea la evaluación, ese mismo día es la entrega del trabajo. Yo lo que hago es darles tiempo. Les digo que, por ejemplo, el trabajo se entrega hasta las 11:59 de ese día, de la noche, ¿verdad? Para que tengan espacio de poderlo entregar. ¿Por qué a veces no dejo más tiempo? Porque recuerden que nosotros como docentes, se los expliqué, nosotros también tenemos un tiempo limitado para subir las notas al portal. Solo tenemos, digamos que la evaluación es sábado, solo tenemos domingo y lunes para calificar, porque los martes nos abren la ventana de las calificaciones. Si nosotros no lo hacemos ese día martes, nos lo cierran y hay que dar un montón de vueltas pidiendo autorización y justificando por qué no se pudo subir o cargar las notas en esa fecha. Así que por eso es que se les dice, bueno, aunque sea el sábado a medianoche, lo entregan, porque así, pues el domingo ya todos tenemos la posibilidad como docentes de comenzar a hacer las calificaciones respectivas. Así que, digamos, solo para que lo tengan presente y, como les digo, ustedes tienen la libertad de seguir en los mismos grupos que están con la maestra Aldana. Bueno, eh, dicho eso, dicho eso, vamos a pasar entonces al tema de las sociedades de personas.
Sabemos que en el tema de la clasificación de las sociedades mercantiles tenemos una división bien marcada, sociedades de personas y sociedades de capital. Sí, ustedes recordarán cuando vieron mercantil que en cuanto a las sociedades de personas, se les menciona que la característica principal es que el, lo que mueve a estos socios a formar sociedad es precisamente algo elemental para ellos, que es la confianza personal. Entonces, esa situación de la confianza personal es una calidad o un atributo que nosotros lo podemos relacionar sobre todo con las personas naturales. Sin embargo, hay que decir algo. A partir del artículo 44 del Código de Comercio, se menciona una especie de sociedad de personas a las cuales se le abre la puerta para que puedan conformar y puedan participar en su constitución personas jurídicas, ya sean nacionales o extranjeras. Lo explico de una mejor manera en este aspecto. Y para ello voy a retroceder en el tiempo. Antes de la reforma del 2008, las sociedades de personas solo estaban constituidas por seres humanos. O sea, no había ninguna posibilidad de que una persona jurídica formara una sociedad de personas. ¿Por qué? Por lo que ya mencioné. El tema de de confianza personal es una calidad o un atributo que nosotros podemos únicamente relacionarlo con las personas naturales. Entonces alguien decía, yo puedo tener confianza en Juan, pero en una sociedad, si es una persona jurídica, ¿cómo entrar en el tema de la confianza? Pero aquí venía un límite y un obstáculo, sobre todo para las sociedades extranjeras. Si nosotros nos vamos a los países, por ejemplo, los países anglosajones, tenemos una realidad muy distinta a la realidad de Latinoamérica. En Latinoamérica, realmente nosotros, y pongámonos a pensar, nosotros realmente le damos valor o le damos peso a la confianza personal. Alguien podrá decir que confía, hasta en un familiar que confía ciegamente en. Creo que si alguien se podría atrever, en muchos de los casos decía, quizás solo en mi mamá, tal vez. ¿Mm? Y algunos podrán responder, yo ni siquiera en mi mamá. ¿Mm? Y mucho menos si no hay un lazo familiar. Es decir, ustedes tienen amistades donde comúnmente nosotros decimos, y podés meter las manos al fuego por esa persona, así, o irte a la ciega. Entonces, no, o de repente igual cuando ustedes dicen, te doy mi palabra que voy a tal cosa, ¿m? Y dicen usted, te doy mi palabra, o te prometo que, ve. Y nosotros realmente no es, y seamos honestos, no es eso para nosotros como algo que realmente a la ciega nosotros podamos tolerar y que nosotros digamos, sí, sí, está bien, se va así como lo decís. Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les he dicho, el derecho mercantil es una de las ramas del derecho que más refleja precisamente la personalidad del ser humano. Mm. Y lo vemos precisamente, este es uno de los ejemplos. Mm. Ustedes entonces van a ver qué sociedades normalmente se constituyen con mayor frecuencia, las sociedades de capital o las sociedades de personas. Las sociedades de capital donde me interesa el aporte económico que alguien lleve o la confianza personal. Y si ustedes hacen una estadística, van a encontrar que quizás el 90% de las sociedades que constituyen, si no más, se constituyen bajo la modalidad de sociedades de capital y no bajo la modalidad de sociedades de personas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como les repito, la confianza personal no es precisamente algo que tenga como un peso ilimitado para nosotros. Pero veamos el contexto de las sociedades anglosajonas. En el caso de las sociedades anglosajonas, vemos todo lo contrario.
ellos sí le dan importancia al tema de la confianza. Y para ellos sí tiene mucho más peso el valor precisamente de aquella famosa palabra de honor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que vamos a encontrar en las sociedades anglosajonas es que comúnmente las sociedades que se constituyen fuera o en estas regiones son al revés, son sociedades de personas y no sociedades de capital. Entonces, ¿qué pasaba cuando una sociedad extranjera quería venir a formar sociedad al país? Se encontraba con un valladar en el sentido de que la única manera de poderlo hacer era a través de una sociedad de capital. Y entonces se encontraban con un choque porque ellos vienen acostumbrados a que sea precisamente la forma bajo la modalidad de sociedad de personas, no de capital. Pero bueno, el Código de Comercio solo daba esa vía. Por lo tanto, los obligaba prácticamente a que fuera la única manera como sociedad anónima. ¿Mm? A raíz de eso es que se incorpora dentro del pliego de reformas del 2008 este cambio, donde si bien es cierto, no deja totalmente la puerta abierta para cualquier sociedad de personas, pero al menos, lo voy a decir así, les deja una ventana de posibilidad. ¿Por qué? Porque el artículo 44 menciona que sí, una sociedad, ya sea nacional o extranjera, puede constituir una sociedad de personas, pero eso sí, bajo la única figura dentro de la clasificación de sociedades de personas, que es la sociedad de responsabilidad limitada. Acuérdense ustedes que dentro de la clasificación de sociedades de personas están las sociedades colectivas, las sociedades en comandita simple y las sociedades de responsabilidad limitada. Pues dentro de esas tres, la única que le deja posibilidad a una persona jurídica es precisamente, si quiere constituir, perdón, sociedad de personas, es una sociedad de responsabilidad limitada. Pero como repito, al menos ya le abrió una posibilidad, ya le abrió una ventana que no existía antes del 2008. Ahora bien, basado en eso, tenemos que tener claro también el tema de los aportes y cómo, y aquí viene el otro punto que es importante porque yo les decía, vamos por fases, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver precisamente cuáles son los requisitos generales. Recuerden que venimos del 22 del Código de Comercio. Hoy bajamos un escalón y entonces vamos a referirnos al hecho de que cuáles son las características generales de toda sociedad de personas. Y esa es precisamente las siguientes. Características de la sociedad de personas. Primero, vínculo personal es precisamente el lazo que une a los socios que constituyen una sociedad de esta naturaleza. Dos, si estamos hablando de confianza, vean ustedes algo que debe de aparecer en una escritura de constitución de una sociedad de personas. Y esto es distinto a lo que nosotros encontramos en una sociedad de capital. ¿A qué me voy a referir? A que cada socio que forme parte de una sociedad de personas, dentro del texto de la escritura de constitución, deberá declarar así si esta persona como socio tiene participación o está involucrada en calidad de accionista de otras sociedades. ¿Mm? ¿Por qué dirán ustedes esto? No porque lo dice el código, sí, pero ¿cuál es la razón por qué tiene que expresarlo? Porque precisamente si estamos hablando de confianza, es porque prácticamente, lo vamos a decir así, los socios que conforman esa sociedad, todos debemos de conocernos los secretos. ¿Mm? Y dentro de eso es el hecho de que yo como socio, si me voy a unir con otro, tengo que saber si el otro no tiene patrimonio comprometido con otra sociedad y que en algún momento se podría ver afectada la participación que tenga con la sociedad con la cual estamos conformándola. Por eso es necesario que lo exprese, lo cual, repito, no sucede en las sociedades de capital. ¿Por qué? Porque allá no importa. Allá si tiene el aporte para esta sociedad, no importa que esté involucrado en otras. Pero en la sociedad de personas es necesario y eso lo van a tener ustedes que ver
como le repito, reflejado en el texto, en el contenido de una escritura de constitución. O sea, tiene que decirse ahí que cada socio expresa que tiene participación en la sociedad tal, o que cada socio expresa que no tiene ninguna participación en ninguna sociedad. Prácticamente es como que dijéramos, es una declaración jurada, pues lo que hace el socio dentro del texto de la escritura de constitución. Bueno, el otro punto a tomar en cuenta es la responsabilidad de los socios en una sociedad de personas. Recuerden ustedes que en el caso de la responsabilidad, los socios en este contexto, su responsabilidad es con I, ¿verdad? Ilimitada, personal y solidaria. Vamos por partes. Ilimitada. ¿Por qué? Porque no solo se reduce a responder para el cumplimiento de obligaciones el monto de sus aportes que tiene dentro de la sociedad, sino que además puede ver comprometido algo más allá que su aporte, que es su patrimonio personal. Es decir, aquel patrimonio individual de ese socio, en el caso de conformar una sociedad colectiva, por ejemplo, debe tener cuidado. ¿Por qué? Porque también está comprometiendo en un momento dado su patrimonio, como repito, su patrimonio individual, su patrimonio particular. Por eso es ilimitado. ¿Por qué es personal? Porque cada socio responde por las obligaciones. ¿Y por qué es solidaria? Viene relacionado con lo personal. Si bien la solidaridad significa que en algún momento puede ser reclamado el pago de una obligación tanto del socio como del otro que no responde. Pero ahí viene la solidaridad. O sea, yo pago en nombre del otro, claro. Después me queda aquella famosa derecho de, o la acción de repetir, es decir, de exigir lo que yo tuve que pagar en exceso en nombre del otro, pero ese es un procedimiento aparte, ¿ya? Así que justo por eso es que a veces las personas piensan y repiensan el conformar una sociedad bajo esta modalidad. Porque de repente que ya le diga, si algo nos preocupa, siempre va a ser que nos toque en la bolsa, ¿verdad? Entonces, si algo nos preocupa es que de repente nos digan, mire, pero su patrimonio se puede ver comprometido, entonces cualquiera dice, piensa y repiensa si va a formar parte de este tipo de sociedad. Ahora bien, la única dentro de la sociedad de personas que no tiene esta característica de ser ilimitada, ya lo sabrán cuál es, que es la sociedad de responsabilidad limitada, que si bien es cierto, forma parte de la sociedad de personas, hay que decirlo que ahí sí es la única que tiene la particularidad que al igual que las sociedades de capitales tienen, responden hasta el monto de su participación o de sus aportes. Por eso su nombre de limitada. Bueno, pero basado ya en la característica que dijimos, uno, pueden participar personas jurídicas siempre y cuando sea responsabilidad limitada, basado en que el vínculo que nos une es la confianza personal, basado en el tema, por ejemplo, de que los aportes son ilimitados, personales y solidarios, basado en el punto de que cada socio, cuando constituye sociedad, deberá expresar lo que si tiene aportes o no en otra sociedad, viene un tema importante dentro de toda sociedad mercantil y es el tema de la administración. La administración lo hemos hablado en algunas ocasiones en las dos jornadas anteriores, pero lo vamos a insistir porque, a ver, la administración no tiene que confundirse con las decisiones que tomen las juntas generales. Recuerden y eso no lo vayan a perder de vista. Las juntas generales de socios son la máxima autoridad tanto en sociedades de capital como en sociedades de personas. Ahí no hay donde perderse, ¿ya? Pero recuerden ustedes que las sociedades, ese ente, ese organismo o esa instancia llamada Junta General de Socios no es un organismo permanente, es decir, no es un organismo que existe diariamente.
solo existe en el momento que se convoca. Por ejemplo, si es para carácter ordinario, dice que al menos debe ser una vez al año. Y si es de carácter extraordinario, pues será cuando sea necesario convocar ese tipo de junta. Pero si no durante el año, por decirlo así, durante el año calendario, no, no necesariamente va a estar una junta ordinaria instalada permanentemente, pero quien sí está permanentemente manejando la sociedad es el administrador, denominado en algunos casos como simple administrador, como un término, un concepto genérico, pero administradores también son, por ejemplo, los consejos de administración de los cuales habla la sociedad de responsabilidad limitada. Y también son administradores, en el caso de la sociedad de capital, las juntas directivas. ¿Mm? O, como su nombre igual lo indica, ¿verdad? Los administradores únicos, si es que ese es el régimen que decide la junta precisamente a la hora de tomar decisión, pues va a ser a través de ese administrador único. Ahora, ¿qué características tienen los administradores? Y aquí viene el punto también que quiero que ustedes lo tengan en cuenta. El administrador, sus funciones y sus facultades va a depender de qué, de la clase de sociedad de que se trate. ¿Mm? Vamos bien por partes. Por ejemplo, voy a empezar con el final. En el caso de la sociedad de capital, los administradores o el régimen de administración puede ser, como ya lo dije, a través de una junta directiva o a través de un administrador único. En el caso, por ejemplo, de las sociedades en nombre colectivo, puede ser un administrador o varios administradores. Ahí no hay ningún problema. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la sociedad de capital, ese plazo de duración de función de los administradores tiene un límite máximo. ¿Cuál es el límite máximo? 7 años. ¿Mm? En el caso de las sociedades en nombre colectivo, por ejemplo, sociedades de personas, el plazo puede ser indeterminado. Es decir, no tiene un plazo de vencimiento si así lo estipulan en la escritura de constitución, porque también puede pasar que le asignen o designen un número de años. Al final se va a regir con el pacto social, pero repito, si el pacto social ellos deciden a la hora de constituir que sea indefinido, lo pueden hacer. ¿Mm? Y les voy a contar, porque a veces están con la inquietud de las sociedades de acciones simplificadas y esas, como les he dicho, déjenmela ahorita ahí en la refri, ¿verdad? Todavía, más adelante la vamos a ver, pero les adelanto. También las sociedades de acciones simplificadas como figura nueva, también tiene la particularidad que la administración, al igual que en las sociedades de personas, no necesariamente tiene un número de años determinado. Lo puede dejar de forma indefinida también en la administración. ¿Mm? Así que en ese aspecto, digamos, las sociedades de acciones simplificadas versus las perdón, las sociedades de personas tienen esa similitud en cuanto al plazo de duración de funciones. Pero algo que es importante también, y por eso siempre digo la característica, o más bien la importancia de que no simplemente se copie un modelo de escritura de constitución, sino que realmente se lea a conciencia y se determine si esa es la manifestación clara de la voluntad de los otorgantes, es también un aspecto que tiene, y ya lo dijimos también, que tiene los administradores. En materia de sociedades de capital, los administradores no son perdón, son ¿cómo es? No son inamovibles. Es decir, pueden ser cambiados incluso al día siguiente de haber sido elegidos. Y sin ninguna razón, es decir, si la Junta dice hoy que elige a uno y mañana se arrepintió y eligió otro, y lo inscribe en el registro, igual va a pasar. Un día le duró el plazo de funciones, aunque en el plazo hubiera dicho que va a durar 5 años, ¿verdad? Pero si hubo otra junta que determinó el cambio de administrador, va a operar lo que decida la junta. En el caso de las sociedades de personas, sí puede pactarse el carácter de inamovilidad de un administrador. No quiere decir, aquí hay que explicarlo, no quiere decir que no hay forma de quitarlo. Sí hay forma, pero como yo les mencioné también, tienen una especie como de fuero de diputado, ¿verdad?
porque tiene que calificarse judicialmente la causa por la cual se está removiendo a ese administrador. O sea, tiene que mediar eso si así aparece en el pacto. Si no se pactó la inamovilidad, igual pasa, ¿verdad? La Junta puede decidir en cualquier momento quitarlo. ¿Mm? Pero hay que tener cuidado, por eso digo, cuando se lea la escritura de constitución, acordarse que puede que en el modelo que nos faciliten se encuentre esta característica y que a lo mejor cuando se la expliquemos a los otorgantes, ellos al contrario decidirán que no les gusta el término de inamovilidad y que no quieren brindarle ese fuero a ese administrador. De ahí lo que vamos a determinar o lo que va a determinar también la Junta en cuanto a administración es el alcance de las facultades de los administradores, hasta dónde van a llegar o qué podrán hacer. ¿Mm? Y ahí, en efecto, hay que determinar, y esa es digamos, como la invitación cuando se redacte la escritura de constitución, es preguntarle a los socios realmente cuáles van a ser los límites o los alcances de esas facultades. Lo digo así. Por ejemplo, eh, y aquí viene la recomendación que ustedes deberán hacer. Si de repente se trata de una sociedad cuya finalidad es la compra y venta de inmuebles, ¿m? Lo lógico será que ustedes a ese administrador que le van a otorgar la responsabilidad o la representación legal, le den la posibilidad de que pueda otorgar y firmar las escrituras de compraventa de inmuebles. Porque si ese es el giro ordinario de la sociedad, pues obviamente le tengo que facilitar al administrador sus funciones. Imagínense que no le dejamos esas funciones y es como le digo, es una sociedad cuyo giro ordinario es la compraventa de inmuebles y entonces, ¿qué va a pasar? No va a tener esas facultades y entonces lo dejamos a facultades de la Junta Generales de Socios. La Junta General de Socios, ya lo dije, no es un ente que exista de forma permanente. Entonces van a tener que estar convocando cada vez que realicen un negocio. Se va a caer el negocio porque en todo lo que hacen la convocatoria, en todo lo que toman, se instalan como junta y toman la decisión, puede hacer que en términos de tiempo sea tan prolongado que el cliente se le va mejor, pues. Entonces, pero también cabe la posibilidad que de repente, y a lo mejor ustedes habrán tenido a la vista algún pacto social que dice lo siguiente, que los administradores están facultados para realizar negocios que no superen, dice, los $50,000, por mencionar una cantidad. Entonces ya sabrán que si nosotros tenemos una sociedad cuyos giros son, por ejemplo, la venta de lotes, que los lotes andan, por decir algo, entre 5,000 y 10,000, sabemos que difícilmente va a haber uno mayor de 50. Pero sabemos también que entonces, en el caso que sea mayor de 50, obligará a que, ni modo, ahí sí, la Junta General de Socios o no los administradores tengan que reunirse y tomar decisión si autorizan al administrador el realizar el negocio o no. Pero va a ser excepcional porque, repito, no todas las ventas van a girar bajo ese monto. Entonces, como repito, ahí va a determinarse cuáles van a ser las particularidades, los alcances, los límites que se le va a asignar al administrador o a los administradores. Otro punto a tomar en cuenta en las reglas de administración es eh, y en el caso de la sociedad de personas es importante también mencionar, en relación con aquello que vimos que el artículo 13 habla de la clase de poderes que se otorgan y que son inscribibles en el registro de comercio. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces, ahora vamos a determinar o vamos a señalar más bien que en el caso de las sociedades de personas, habrá que ver si también ese administrador está facultado para otorgar poderes. ¿Mm? Y un punto importante, ¿qué clase de poderes podrá precisamente otorgar? Tenemos poderes generales, recuerden ustedes, y tenemos poderes especiales. ¿Mm? Generales lleva una serie de actividades, de tareas que se le asignan al administrador. Pero en el caso de poderes especiales, ya sabemos que
son facultades específicas para un acto o para determinados actos en especial. Pero volvemos a lo mismo. Los, ¿Cómo a nosotros, y este viene aunado, como digo, al artículo 13? ¿En qué sentido? Dijimos, bueno, si usted estuviera actuando como registrador, se va al artículo 13 y va a ver si ese poder que le han presentado para ser inscrito en el registro de comercio tiene, recuerden ustedes, las dos condiciones. Uno, es otorgado por comerciantes. ¿Qué va a hacer el registrador? Como yo dije, va a ir a revisar si su matrícula de comercio está al día. Si no, se lo va a observar y se lo va a mandar al archivo. ¿Mm? Dos, y dice la ley de registro de comercio, y que contengan cláusulas mercantiles. ¿Mm? Pero hay más todavía. Porque estamos hablando que usted está sentado precisamente en la silla del registrador. ¿Qué más va a revisar el registrador? Va a revisar, ya cumplió que es otorgado por comerciante. La sociedad se encuentra al día con su matrícula. Ya revisó que contiene cláusula mercantil. Pero aquí un detalle importante también, no solo como registrador, como repito, sino también como profesional del derecho. Va a ir a tener que revisar, ¿saben qué? Otra vez, ¿verdad? No perdamos de vista la famosa escritura de constitución de sociedad. ¿Por qué? Porque la escritura de constitución es la que nos va a sacar de dudas si ese administrador está facultado para otorgar esa clase de poder que tenemos frente a nuestros ojos o que nos están pidiendo que otorguemos ante nuestros oficios notariales. Y aquí viene algo que a considerar en ese aspecto. Vean ustedes la regulación que al respecto estamos siempre como yo lo dije, ¿verdad? Estamos siempre en las características de las sociedades de personas. Búsquenlo, por favor, o cuando tengan chance lo vuelven a revisar y vean ustedes el artículo 82 del Código de Comercio. El 82 dice, salvo pacto en contrario, o sea, salvo que en la escritura de constitución haya una regulación diferente, el administrador solo podrá, bajo su responsabilidad, dar poderes especiales. ¿Mm? Dicho de otra manera, para que un administrador en una sociedad de personas pueda otorgar un poder general, tiene que aparecer expresamente establecido en el pacto social. Como dice el código, caso contrario, si no dice nada de poderes generales, estamos en una situación en la cual ese administrador, si no se dijo nada, lo único que le permite, lo único que el Código de Comercio habilita es para dar un poder especial, pero no para dar poderes generales. ¿Mm? Repito, para que no haya duda. ¿Mm? Para que un administrador pueda dar un poder general en una sociedad de personas, debe estar autorizado dentro de la escritura de constitución de la sociedad. De lo contrario, el registrador, al revisar el pacto social, se lo va a observar. ¿Por qué? Porque precisamente se está excediendo de las facultades que previamente se le asignó en el pacto social. Es decir, no está otorgando una facultad que le sea permitida, que le sea autorizada. ¿Mm? El otro punto. El código, después de de la reforma también del 2008, hizo una distinción en cuanto a, a las reglas de la representación y lo hizo de esta manera. Antes no distinguía y hablaba de la representación judicial, extrajudicial
y representación legal, asignada a un administrador. ¿Mm? La pregunta del millón era, ajá, y alguien que no tenía la calidad de abogado, ¿cómo podría tener la función de la representación judicial? Si de todos modos, ¿qué es lo que le significaba al administrador? Tener que delegar en un profesional del derecho la representación judicial. Después, como siempre he dicho, ustedes están chiquitos, pero después cuando entró en vigencia el Código Procesal Civil y Mercantil, ahí cambió la situación. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Mercantil establece reglas de representación judicial y menciona precisamente de forma expresa y clara que los únicos llamados a poder ejercer la representación legal es aquellos que están habilitados para procurar. ¿Y quiénes están habilitados para procurar? Los que están autorizados en el ejercicio de la abogacía. Entonces, claro, con la reforma, el Código de Comercio, en consonancia con el Código Procesal Civil y Mercantil, establece precisamente que la representación judicial de una sociedad ¿m? podrá recaer o deberá recaer más bien en alguien que esté habilitado para ejercer la procuración. Claro, si el administrador tiene esa calidad, es decir, es abogado autorizado, pues él perfectamente lo puede hacer. Pero si no la tiene y quiere ser sujeto procesal, quiere intervenir como parte en un proceso judicial, no lo va a poder realizar por lo mismo. Eso es igual como cuando les dicen a ustedes el tema de familia, que se los traigo a cuenta cada rato, ¿verdad? Que les pide a los fulanos que ya no se quieren ni ver y que se están divorciando. ¿Lo pueden hacer por su cuenta? No, siempre les dice, tiene que traer abogado. Los abogados son los que los representan, o sea, los abogados son los que les van a procurar y ellos van a ejercer su representación. Igual entonces en la administración, como repito, judicial. Claro, las otras representaciones no requieren que esté facultado para procurar. En la extrajudicial es cualquier acto, negociación que se realice fuera del órgano judicial, como su nombre lo indica. Y eso sí, para ello el administrador está habilitado para hacerlo. Y para representar legalmente también. ¿A qué me refiero representación legal? Por ejemplo, va a suscribir o va a otorgar un contrato, pues el llamado a la firma del contrato es ese representante legal. Entonces, ahí digamos que hay que tomar en cuenta, repito, que lo único que se sale del matiz común de las sociedades en cuanto a reglas de administración es, como dije, la representación judicial. ¿Qué otro límite o qué otra facultad también está concerniente a la sociedad de personas? Como ya le dije, ¿qué tanto le vamos a autorizar del giro ordinario de la sociedad? ¿Mm? Y en el caso, por ejemplo, que las sociedades, el giro ordinario no sea, por mencionar algo, la venta de inmueble, entonces sí, hay una decisión o disposición expresa también del Código de Comercio situado también en el artículo, déjenme ahorita ver, en el 84 y en el 85, donde también, si digamos el giro ordinario no es la compra-venta de inmuebles, toda venta de un inmueble que ocasionalmente realice esa sociedad, para ello sí va a necesitar la venia, el permiso, la autorización de la Junta General. Ya ahí sí tengan cuidado, porque a la hora, por ejemplo, y eso también como también lo menciono, ¿verdad? Se los aconsejo, sobre todo los que ya son notarios. No se fíen de una decisión de una administración cuando se trate de la venta de un inmueble, sobre todo cuando ustedes revisen la escritura de constitución y se percaten que el giro ordinario de esa sociedad no es la venta de inmuebles, sino que la venta de inmueble que están realizando es ocasional, es decir, no es su negocio principal, vayan a revisar siempre el pacto social, vayan a revisarlo, porque repito, si no es su giro ordinario,
Entonces, no se dejen ir de un solo. Relacionen en el texto de la escritura notarial, lo voy a decir así, relacionen el punto de acta donde la Junta General de Socios autorizó a ese administrador en la venta del inmueble. Y ese es el respaldo que ustedes van a tener. Al final de cuentas, como ya les dije, no pierdan de vista que la máxima autoridad de una sociedad es la Junta. Si la Junta se la autoriza, no hay problema. Y usted lo relaciona, no hay problema. Ese es su respaldo. ¿Mm? Así que, repito siempre, vayan a ver el pacto social. Y si es una sociedad cuyo giro o negocio principal, por ejemplo, también esa venta de inmuebles, igual revisen el pacto social para ver si el administrador no le asignaron una limitante, porque puede pasar que le dejaron una limitante, por decir algo que les digo, lo más común es que le dejen un monto sobre el cual no puede pasar el administrador y que diga, por ejemplo, que sí puede vender cualquier inmueble siempre que no pase de $50,000, de $60,000, de $100,000. Porque si pasa, entonces volvemos a caer en la misma situación. ¿En qué sentido? En que la única forma de validar esa venta es que la Junta General se haya reunido, de socios se haya reunido y haya autorizado al administrador para otorgar esa compraventa y usted lo relaciona en el contenido del cuerpo notarial, diciendo que en efecto hay que tuvo a la vista ese punto de acta. Hay algunos que van más allá como notarios y dicen que lo van a agregar al legajo de anexo. Realmente no es un documento a agregar en el legajo, porque no es al menos de aquellos documentos que las leyes dicen, porque hay algunos que son claros en que dice deberá agregarse al legajo de anexo. Este no, basta con la fe notarial que haga relación, como repito, en el texto de la escritura que se está otorgando. Si alguien lo quiere hacer, como dice alguien, vean, lo que sobra no daña. Así que, pero repito, no es una condición obligatoria o esencial o que lo van a sancionar porque no lo ha agregado precisamente al legajo. Bueno, el otro punto el tema de administración es cómo se realizan las juntas. Ya vimos el tema de los quórum, ya vimos de alguna forma la forma en que se convoca. Pero hay un punto también importante y es, eh, tuvimos la particularidad, tristemente hace 5 años, de que por motivos de pandemia, pues no habían reuniones, no habían encuentros físicos. Entonces, hubo precisamente un decreto en el cual facilitaba que las juntas de socios se pudieran realizar, así como estamos ahora en clase, de forma virtual. Si alguien me pregunta, mire, ¿eso sigue vigente? Les voy a decir, pues no ha sido derogado, por lo tanto, sigue vigente. Y debo decir que aquí también en una reforma que se dio, y esto no fue con motivo de pandemia, porque fue antes de la pandemia, es que ya el Código de Comercio había introducido una reforma en la cual las juntas directivas de las sociedades, como organismo, como repito, interior de las sociedades, les permitía que las sesiones que realizara pudieran hacerse de forma, si se quiere, virtual. El código simplemente decía de cualquier otra forma que no fuera física. Si alguien podría decir que el legislador fue visionario o futurista o adivino, pues sí, de alguna forma sí, porque se adelantó como más o menos como unos 4 años antes de la pandemia a decir que las juntas podrían realizarse de esta manera. El único cuidado que habría que tener cuando y si tienen presencia ustedes de este tipo de juntas, lo único que deben de tomar en cuenta es que, si bien es cierto, se puede realizar de forma virtual, alguien tiene que registrar, alguien tiene que grabar la junta y alguien tiene que levantar el acta de esa junta que quedó grabada. Y facilitarle una copia de esa acta a todos los socios. Digamos que esa es la característica que tiene, no es solo que nos sentemos, ¿verdad? Y discutamos y platiquemos, sino que debe quedar un respaldo, como repito, en cualquier medio, ya sea nube o en cualquier otro medio que a ustedes se les ocurra, que debe quedar alojada la grabación de la sesión. Y como repito, también no solo de forma virtual, sino que alguien
Por eso es que al principio de la sesión tiene que elegirse alguien que preside la sesión y alguien que tenga la calidad de secretario, porque ese secretario es el que va a tener la obligación de hacer el levantamiento del acta. Dígame, quien está preguntando, por favor. Ahí tengo una manita levantada. Hola, buenas tardes. En el caso cuando se hace la junta de forma virtual, si bien es cierto, se puede dejar el registro a través de una grabación, ¿verdad? De la videoconferencia como tal y demás, ¿verdad? El secretario tendría, además de la obligación de levantar el acta correspondiente con la presencia de todos los demás, eh, de los presentes. Bueno, por lo general hay ciertas audiencias, pero un ejemplo, las de crimen organizado, que cuando tal vez una de las partes no estuvo presente, llamémosle un privado de libertad, se deja siempre la evidencia a través de una grabación y por lo general el secretario del tribunal, en ese caso en concreto, está encargado de enviar un disco al centro penal donde está la persona. En Sí, este caso, además de levantar un acta, ¿verdad? Con la asistencia de las personas que pues estuvieron en la videoconferencia, por ejemplo, sí. nosotros ahorita estuviéramos en una reunión, ¿verdad? Eh, el formato físico, ya sea disco, memoria o demás, Ujú. se tiene por obligación que enviar a cada una de las personas que estuvieron presentes y por supuesto a los ausentes o qué se hace en ese tipo de casos para Generalmente lo único que se le exige es que mande, digamos, digamos, como el punto de acta, o sea, la certificación del acta, nada más. solo la certificación de la... Sí, solo la certificación del acta. Ahora, si hay un socio que pida copia de la grabación, tiene el derecho a pedirla y tiene la obligación a entregársela, ¿verdad? Entonces, pero siempre y cuando, repito, lo solicite. Pero yo he tenido juntas en las cuales prácticamente solo el acta se, se- lo que entra en discusión a veces es el contenido del acta, salvo que de repente alguien diga que suele pasar también. No, es que eso no fue lo que hablamos, o esto fue lo que... pues, vayamos a oír la grabación, ¿verdad? Y porque realmente el acta tiene que ser el reflejo de lo desarrollado en la sesión, porque a veces pasa que ya a la hora del acta quieren involucrar o quieren incluir temas que no fueron parte de la sesión o una discusión que no fue en el sentido que lo estaban manifestando. Entonces, ni modo, ahí habrá que volver a retomar el tema de la grabación. Pero de lo contrario, el código solo habla de facilitar el acta certificada, del punto que se ha tomado como decisión. Ujú. Lo importante de la grabación precisamente es respaldo, ¿verdad? Como repito, para que después no se hagan el de los panes o digan que no fue lo discutido. ¿Se acordó? Ok, muchas gracias. A Gracias, la maestro. orden. Bueno, em, esta, digamos, como esta posibilidad de hacerlo es importante porque recuerden ustedes que muchas veces no siempre los administradores están físicamente en el mismo lugar. O menos la junta de socios, a veces no están los socios en el mismo lugar. Entonces, esto sí abre la posibilidad de que se puedan tomar decisiones independientemente donde se encuentren. Así que yo ni siquiera pelearía por el hecho de que muchas veces dicen si está vigente o no, porque como repito, no hay disposición posterior que haya derogado esta situación. Así que las juntas se siguen, digamos, pudiendo llevar a cabo de esta manera y creo que para el mundo societario, para el mundo mercantil, pues es factible, ¿ya? Creo que es más fácil para ustedes, como hemos dicho, conectarse. Bueno, yo desde el teléfono cuando venía en el carro les dije, miren, ya voy a llegar, ¿verdad? Que ustedes tengan que trasladarse hasta acá, ¿verdad? Si lástima que el diplomado allá en San Miguel no es virtual, porque toca ir, ¿verdad? Y el traslado y todo, pero ven ustedes la facilidad que hay con la herramienta de que ustedes se conecten, ¿verdad? Aquí tengo solo, quiero ver, como, como tres nada más que tengo con cámara. De ahí los demás, aunque estén en la hamaca o en la playa o donde sea, ven la facilidad. No digo para que la enciendan, sino más bien para que ustedes vean la factibilidad que hay y la bondad que nos representa el tema tecnológico y sobre todo en una junta
que a veces no podemos precisamente reunir a todos en el mismo tiempo por temas de cualquier naturaleza. Pero bueno, llegamos entonces al tema de la administración. Siempre recuerden, todavía estamos en las sociedades de personas. Ahora, hay una que se nos sale precisamente, digamos, del escenario que nosotros tenemos dentro de la sociedad de personas, que es la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Mm? En esta hay que tener también presente que, lo voy a mencionar de esta forma, esa sociedad de responsabilidad limitada tiene tanto disposiciones similares a las sociedades de personas, es decir, a las colectivas y a las comanditas simples, pero también tiene disposiciones que se parecen a la regulación que el Código de Comercio trae para las sociedades de capital. Y todavía voy a agregar algo. Y tiene también también sus propias características. Empecemos por la que ya les he venido mencionando, pero que siempre lo voy a repetir para que lo tengan presente. Por ejemplo, característica única, lo voy a decir así, única o particular de una sociedad de responsabilidad limitada. El aporte no puede ser industrial. Va, ahí está. Prohibición. En ninguna de las sociedades, ni en las de capital, ni en el resto de sociedades de personas, se prohíbe ese tipo de aporte. O sea, yo puedo llevar el intelecto como aporte, yo puedo llevar maquinaria, yo puedo llevar un inmueble, pero en la sociedad de responsabilidad limitada no es permitido. Dicho de otra forma, en la sociedad de responsabilidad limitada, lo único que se me permite aportar es pisto. ¿M? Es dinero en efectivo. ¿M? No viene, no intelecto, nada. Esa es una característica, repito, propia de la sociedad de responsabilidad limitada. ¿En qué se parece la sociedad de personas? Ah, que el nombre, ya lo dijimos, que el nombre puede ser formado por una razón social. Ah, ¿en qué se parece a una sociedad de capital en cuanto al nombre? Ah, que el nombre también queda libre a los otorgantes que puedan ponerle el nombre de la sociedad conforme a una denominación social, como que si fuera una sociedad de capital. ¿En qué se parece con la sociedad de capital? Ah, también se parece en que se le exige un capital mínimo de $2.000 como se le exige a las sociedades anónimas o a las sociedades de capital. ¿En qué también se parece la regulación en la sociedad de responsabilidad limitada con las sociedades de capital? En que cuando se pague el monto de la aportación a la hora de constituir sociedad, solamente me pide un mínimo de porcentaje cuando llegue ante el notario a otorgar la escritura de constitución y tengo un plazo para pagar el resto. Plazo que se dice igual como en la sociedad de capital, que es de un año contado a partir de la fecha en que se inscribió en el registro de comercio. Por eso también, lo dije desde la clase uno, no podemos apartar el aspecto registral del aspecto sustantivo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde surge el año que tiene, o el plazo de un año que tiene todo socio para cumplir con el adeudo que tiene con la sociedad? Parte de la fecha, como repito, en que la sociedad quedó inscrita. Desde ahí le comienza a correr el plazo para pagar lo que el código también denomina parte insoluta del capital. Que también una de las características que trae la sociedad de responsabilidad limitada es, en efecto, cómo voy a pagarlo, porque el pago, al igual que las sociedades anónimas, tiene que ser con cheque certificado de cajo de gerencia y con todo y el nombre y apellido, ¿verdad? De una entidad bancaria autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. ¿Por qué se extendió el legislador a decir tanto? Porque yo creo que les conté y si no les conté, se los voy a volver a contar, es porque muchas veces presentaban escrituras de constitución, tanto de sociedad de responsabilidad limitada como de sociedades de capital, con cheques certificados que no eran salvadoreños, sino que eran de bancos extranjeros. ¿Mm?
Y claro, ¿verdad? Como decimos nosotros, el abogado es también leguleyo, ¿verdad? O sea, peleaba y discutía que por qué el registro observaba ese tipo de aportes a través de un cheque bancario que no fuera nacional. Y la respuesta era, si se quiere, clara, tal vez no obvia, pero sí clara. Y parte de esto, parte del origen de lo siguiente. El derecho mercantil, ¿qué área del derecho es? ¿Es privado o es público? Y la respuesta va a ser privado. Y cuando hablamos de derecho privado, ¿cuál es su característica? También que se va a aplicar dentro de cierta circunscripción geográfica, dentro de ciertos límites territoriales. Pongamos un ejemplo contrario. ¿Qué materia o qué área del derecho es derecho público? Por ejemplo, el derecho penal. ¿Mm? Y en el derecho penal tenemos una característica que no la tiene el mercantil, que es la extraterritorialidad. De repente no se extrañen y ustedes han visto de repente a personas que han cometido ciertos delitos y desde España los están enjuiciando, los están procesando. ¿Mm? ¿Mm? Precisamente, y de hecho hay una Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Precisamente por la característica de público que tiene esa área del derecho. ¿Por qué me refiero a esto? Porque cómo se va a comprobar o de qué manera o qué medio pudiese garantizarse que el cheque emitido en el extranjero realmente fue bajo las formas prescritas en ese lugar. Si realmente existe o ese banco como tal realmente emitió ese cheque. No hay forma de comprobarlo. ¿Mm? Y entonces, ¿qué tenemos como consecuencia? Lo que exige el código cuando habla de aportes para las sociedades, que sean aportes existentes, que sean aportes reales. Los aportes imaginarios no tienen lugar. ¿Mm? Entonces, al decir que sean aportes reales, significa entonces que realmente el cheque garantice que los fondos que hay contemplados en el mismo realmente existen. Y la única forma de garantizarlos es que sea a través de un banco que esté bajo la vigilancia de una institución del territorio nacional. Por eso es que cuando se dio la reforma de este artículo, por eso es que ustedes lo ven tan largo, porque así no deja lugar a dudas, porque así ya zanja la discusión, ya no puede ningún notario venir o abogado a venir como dijimos, a discutir, ¿verdad? A argumentar de que entonces porque eso me recuerdo que en ese tiempo decían, entonces quiere decir que el registro de comercio se opone al crecimiento económico, a la globalización económica, porque no está permitiendo relacionar un cheque independientemente del país en el cual del cual se haya girado. Dígame, Lic Villa. Doctor, y bajo esa misma óptica, ok, queda claro que no puede ser ningún cheque que no sea emitido por una institución, ¿verdad?, legalmente en El Salvador. Ujú, Pero y aún así, por ejemplo, si fuera una institución, pongámosle JP Morgan, ujú, y con el tema del lavado de dinero, con el auge que ha tenido, que se hayan ujú. validado ciertos datos, eh, ¿hubiera la posibilidad? No, no. Por lo que le digo, si usted, le voy a dar, por ejemplo, la respuesta con esto. Vea, por favor, el 106, inciso segundo del Código de Comercio. Lo leo porque ya lo tengo aquí a la mano. El pago en efectivo debe acreditarse ante el notario que autoriza la escritura social por medio de cheque certificado o de caja de gerencia librado contra un banco autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero para operar en el país. El notario relacionará en el instrumento los datos que identifiquen el cheque. O sea, no nos deja, y lo digo porque alguien podrá adelantarse también y decir,
Ah, pero en el caso de las acciones, de la sociedad de acciones simplificadas, ¿qué pasa? Ah, pero ahí es otro escenario. Ahí incluso ustedes van a ver que los aportes lo puede hacer por transferencias de dinero. ¿Mm? Ahí sí dejó abierta la posibilidad que no sea cheque, pero por ahora, eh, las sociedades de responsabilidad limitada, que se les exige un capital mínimo de $2.000, y las sociedades de capital, que también se les exige el mismo monto de capital, la única manera que ha dejado todavía el código zanjado es a través del cheque certificado de caja de gerencia con un banco que sea autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero para operar en el país. Esa disposición del 106, inciso segundo, es similar a la que vamos a encontrar precisamente en la conformación de las sociedades anónimas. Revisen ustedes también el artículo 195. Dice, en los casos de fundación simultánea, las aportaciones en efectivo se harán por medio de cheque certificado o cheque de caja o de gerencia, también dice igual, ¿verdad? Librados contra un banco autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero para operar en el país. Entonces, por lo menos hasta, alguien dice esa frase, hasta el sol de hoy, la única manera es a través, como repito, de una entidad bancaria que opere en el país autorizada. ¿Mm? Así que podrá tener, como usted dice, también un amplio prestigio internacional, una organización de esta naturaleza, pero lamentablemente por ahora no opera ningún cheque que lo libre y que sea válido como aportación como tal. Ya vi el chat, ya me mandaron el resultado. Les cuento, no me gusta, pero bueno. Así que para los que sí les gusta, pues felicidades, ¿verdad? Em, bueno, el tema de los aportes es importante porque les digo, perdón, el tema de los aportes es importante porque en efecto, a la hora de constituir sociedad, obviamente yo necesito como notario tener evidencia de que se están efectuando. ¿Por qué? Porque como notario yo soy el primero, por decir así, el primer vigilante. ¿En qué sentido? En que realmente se cumpla con el requisito de conformación del capital que exige el código para la naturaleza de la sociedad que se trata. Digo esto porque ustedes van a ver que nos saltamos, pero a veces hay necesidad de hacerlo. Si nos están constituyendo una sociedad de personas, una colectiva, sabemos que no necesito que me muestren capital. No digo que no lo puedan llevar, porque hay gente que en colectiva y ponen un capital, pero no es un requisito esencial más bien no es un requisito de existencia de una sociedad en nombre colectivo. Pueden haber sociedades en nombre colectivo donde no hay un aporte en efectivo y no hay ningún problema porque realmente el código tampoco lo exige. Pero en el caso de que sí los exige, como repito, el notario es el primer garante en determinar que esos aportes realmente se han llevado, digamos, al escenario, al activo, al patrimonio de la sociedad. ¿Para qué? Para conformar su capital. ¿Mm? Bueno, ¿preguntas de esto? ¿Están cansados? Sí. Vaya, miren, no nos vamos, porque dije lo vamos a dar de corrido, pero no quiero eh, abusar. De verdad, solo tomémonos, tengo 5:32. Nos tomamos a las 5:40 y a las 5:40 arrancamos y nos vamos de corrido. Para que ustedes se puedan levantar, tienen alrededor como de 6 7 minutos. Si quieren van a ver el reprise de los goles em, o bueno, no, otras cosas que necesiten hacer, ¿verdad? Así que 5, como les digo, tengo 5:32, 5:40 hacemos la pausa, 5:40 reiniciamos. Porfa, gracias. Bueno, el último impulso. Ya hablamos entonces del tema de la administración en una sociedad de personas, pero ahora saltémonos un poco para ir aparejada con el mismo tema, saltémonos a la administración en la sociedad de capital.
Lo similar en ambos tipos de sociedades es que dice que los administradores pueden ser personas que formen parte de la sociedad como socios o pueden ser personas ajenas a la sociedad, es decir, aquellos que no tienen ni siquiera calidad de accionista, pero que pueden fungir como administrador dentro de la sociedad. Bueno, en las sociedades de capital, el tema de la administración pasa por dos modalidades. Como ya lo dijimos, una es la junta directiva y otra es la administración única. ¿Quién va a decidir? Ya lo saben ustedes, la Junta General de Socios. Aquí, otra vez, vamos a retomar la escritura de constitución, porque aquí viene algo que también los invito a que no se limite únicamente a que ustedes vayan a legalizar o como comúnmente le dice la gente, ¿verdad? Vamos a autenticar una firma. De repente hay una certificación de un punto de acta, ¿m? Donde, por ejemplo, el secretario la extiende y el punto de acta es, por mencionar algo, la elección de nuevos administradores. Y es cierto, si nos vamos, digamos, digamos así como al trabajo específico del notario, únicamente digamos que se limitaría a ver y a verificar que la persona que firmó el punto de acta realmente es él, como usted dice, lo puso de su propio puño y letra y a su presencia, ¿verdad? O en su presencia. Pero yo los invito que como profesionales vayan un poco más allá porque eso realmente pienso que debe ser también responsabilidad del notario, o por lo menos de conocedor, ¿ya? ¿En qué sentido? En que cuando ustedes tengan a la vista la elección de de nuevos administradores, vayan a revisar el pacto social. Es decir, siempre les voy a insistir en eso. Vayan a revisar la escritura de constitución. ¿Por qué? Porque eso les va a dar a ustedes la pauta en ver si la credencial a la cual, digamos, ustedes solamente debiesen estar limitados a autenticar o a legalizar la firma, realmente examinen si la elección que han hecho está conforme a lo establecido en el pacto social. ¿Qué reglas tiene que ver del pacto social? Uno, ver qué régimen de administración han adoptado. Claro, van a ver que comúnmente las sociedades, cuando hicieron la escritura de constitución, dice que cada junta va a decidir si va a ser administración única o va a ser junta directiva. Si lo dejaron abierto, no hay ningún problema. Que en un primer periodo hayan decidido por administración única y pasado el periodo elijan una junta directiva. Pero al menos cuando usted vea el punto de acta, y vea junta directiva y vea el pacto social, va a decir, ve, sí, estos lo podrían haber, o sea, podrían haberlo o podrían decidirlo indistintamente. Pero ¿qué pasa si de repente, por ejemplo, y este es digamos, lo voy a decir así, lo delicado y hasta lo grave del asunto? Viene la junta y el punto de acta que usted tiene a la vista se refiere a la elección de un administrador único. Y usted como notario vaya a revisar la escritura de constitución, y en la escritura de constitución dice que esa sociedad se va a regir por junta directiva. No se lo van a inscribir. ¿Por qué? Porque no está conforme a lo que decidieron en un primer momento en el contenido de la escritura de constitución. Lo voy a decir también. De repente eligieron una junta directiva, pero el pacto social solo dice que administración única. Entonces, ¿cómo están eligiendo junta directiva? Entonces, yo no solo me tengo que limitar a legalizar una firma, sino a revisar, como repito, el pacto social y ver que realmente la elección que realizaron es conforme a lo dispuesto. ¿Se recuerdan ustedes de lo que hablamos en los requisitos de validez de los actos jurídicos que mencionamos el Código Civil y que dijimos también dentro de todo
que las reglas de consentimiento de una sociedad vienen dadas porque las decisiones que tome se encuentren dentro de las reglas de gobierno y las reglas de gobierno están dentro de su escritura de constitución. Dígame, Lin Monje. Doctor, Buenas una tardes, consulta. doctor. Perdón. Tengo dos preguntas. Primero Lin Monje y de ahí vamos con el otro colega. A ver, Ok, gracias, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Eh, la consulta es em, esa parte que usted está explicando de lo del notario, de verificar la escritura de constitución, ese es por cumplimiento, digamos, de nuestro rol como notario. Sí, Pero existe alguna responsabilidad para el notario, es decir, el registrador podría mandar algún informe a la sección de investigación profesional porque no se cercioró. no debería. No Ah, debería, ok. pero quizás me voy a ir un poco más allá, Lin Monje. Sí, Es si de repente el cliente, porque hay que verlo bajo la óptica del cliente, si de repente el cliente se lo observan por tal razón, ¿en quién va a pensar? Va a pensar ok. generalmente en el notario y dice, o sea, no fuiste capaz de decirme o de advertirme que. Entonces, digamos que creo que al final el registrador, él va a seguir como registrador, ¿verdad? Pero Sí, sí. digamos el notario que está en ejercicio libre, pues lo que espera es ganarse la confianza del cliente. Entonces, es más un tema profesional que un tema registral o notarial, digámoslo así, que tenga consecuencias como tal, ¿verdad? Ah, perfecto. Entonces, y le digo otra situación y otro contexto también, sobre todo cuando se trata de la elección de junta directiva. También ahí debe también el notario estar, así como lo decíamos, ojo al Cristo. ¿En qué sentido? En revisar cómo se denominaron los cargos que conforman la junta directiva. Ya voy a dar la palabra a la persona que levantó la mano también, pero no quiero perder la idea. Por ejemplo, de repente a usted le llegan con el punto de acta donde han elegido presidente, secretario y tesorero. Y usted va a ir a revisar el pacto social y dice que la junta directiva estará conformada por un presidente, un secretario y un vocal. ¿Qué va a pasar? Cuando yo le llegue al registro, se lo van a observar, porque los cargos tienen que estar elegidos conforme a lo que estableció que la escritura de constitución. O sea, usted no puede denominar un cargo diferente a como aparece en la escritura de constitución. ¿Quiere cambiarle el nombre? Modifique el pacto social. Y entonces sí, vea, quiere cambiar, ya quiere eliminar la figura del tesorero y poner un vocal. Póngalo, pero haga la modificación al pacto social. Perdón, que tenía alguien ahí en pausa de pregunta. Gracias, doctor. Una consulta también respecto de este mismo tema de la elección de los administradores. Sí, Y vaya, ¿qué sucede? Quisiera me ayudara a entender una situación más. Y sí. es cuando, por ejemplo, un administrador único no puede firmar por alguna razón y se solicita aquel famoso llamamiento para que el Ah, suplente sí, 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 lo pudiera hacer y que este también debería de estar inscrito, debidamente inscrito, ¿no? sí, sí. Ah, pues no, eso era Ah, sí. de confirmarlo. Esa es una situación bien particular, porque normalmente las sociedades creen que la entrada y salida de un socio que actúa en nombre de otro, que entra como sustituto, llamado llamamiento, no se inscribe. Y les cuento, se inscribe tanto el cuando entra, cuando sale también y deja sus funciones. O sea, esa es la garantía. La inscripción es lo que le da garantía a la actuación que realiza esa persona en ese momento. Es la única forma que va a determinar si esa persona en el momento que actuó se estaba plenamente facultado. ¿Por qué? Porque había ingresado en nombre de otro. Pero va, dejémoslo ahí porque hay algo que me interesa ya que lo trajo el Villeda a cuenta. Lo voy a dejar ahorita y en unos minutos vamos a retomar ese punto de los administradores en cuanto a los llamamientos y eso. ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso de la administración, como digo, los cargos definidos en el punto de acta tienen que estar conformes a cómo se describieron en la escritura de constitución. Si dijo presidente, vicepresidente, y póngale cualquier otro nombre,
Así tiene que aparecer en el punto de acta. Por eso digo que el notario no solo se va a limitar a dame el DUI. Ah, sí, vos fuiste el que firmaste. A ver, o firmé en mi presencia, aquí está. Voy a legalizar la firma. Ya no. No. Veamos el contenido del documento y comparémoslo y pidámosle la escritura de constitución. ¿Mm? Sí, vamos a ver si en realidad estás eligiendo conforme a los cargos que. Otro punto a tomar en cuenta en las reglas de administración, que está definido expresamente en el pacto social. Lo dijimos al principio. La característica, por ejemplo, en las sociedades de capital es que tengan un plazo de duración de las funciones. Y el Código de Comercio, para el efecto de las sociedades, allá por el 255 del Código de Comercio, dice que las sociedades serán administradas y el plazo de funciones de una sociedad de capital es de 7 años máximo. ¿Mm? Bah, aquí viene otra situación. Como dicen, es que si no peleamos, dejamos de ser abogados, ¿verdad? Y aquí venía o viene a veces otro pleito de los abogados. El plazo de duración. Extiendo la certificación del punto de acta y también otro cuidado como notario para, es revisar en el pacto social cuántos años le asignaron a esa sociedad o a esa administración de funciones. Por decir algo, en el pacto social dice 4 años. Y yo al revisar el punto de acta dice que los están eligiendo por 7, que los están eligiendo por 6, que los están eligiendo por 5. ¿Está conforme a lo que dice el pacto social? No está conforme. Todavía más, aquí viene la leguleyada y el pleito de los abogados. Está estipulado en el pacto social que es por 5 y estoy presentando un punto de acta que dice que serán elegidos por 3 años. Y vienen y dicen, pero es que 3 es menos que 5. Entonces sí se puede. No, señor, no es cierto. ¿Ah? El plazo de duración de funciones es el que expresamente está en la escritura de constitución. Vuelvo a lo mismo, quiere cambiar el plazo de funciones, quiere hacerlo más grande de 3 y no puede pasarse de 7. Modifique el pacto social en esa cláusula. Quiere que ya no sea de 7, quiere que sea de 1 año, quiere que sea de 2 años. No hay problema. Instale la junta respectiva, modifique esa cláusula, cámbiela y entonces el siguiente punto de acta ya lo puede presentar con los 2 años que usted quiso cambiarlo. Pero repito, el tema aquí es el cuidado en que usted tiene que ver que el plazo que se establece en la certificación del punto de acta sea el que se manifieste de forma expresa en el pacto social. En resumen, número de cargos, descripción del nombre de los cargos y plazo de duración de los cargos se sujetarán en la certificación del punto de acta, como ya lo establecieron en la escritura de constitución de esa sociedad. Pero aquí viene un detalle más. Y en algunos casos me he encontrado con que lamentablemente se sigue interpretando en algunas instancias de forma errónea disposiciones con referencia a la administración de las sociedades, sobre todo las de capital, porque son las que tienen un plazo límite. A lo mejor ustedes lo han oído de esta forma, y me corrigen, pero en algunos estratos lo mencionan así. Toda sociedad de capital tiene un plazo de duración de funciones establecido en la escritura de constitución. Pero el Código de Comercio le da 6 meses más al plazo que se establece en la escritura de constitución. Entonces, una escritura de constitución que el plazo de duración de funciones de un administrador sea de 5 años, significa en la realidad que esa sociedad o esa administración va a tener 5 años más 6 meses. O si es de 7 años, 7 años más 6 meses. Y así lo interpretan. Es más, en algunos, como digo, en algunas clases han salido, y lo digo porque me lo han mencionado también colegas de ustedes que ya han llevado esta materia, que de repente hay bancos que cuando una sociedad ya se le ha pasado el plazo más esos 6 meses, dicen, entonces
No, ya la credencial ya no está vigente. Ya los administradores ya no están vigentes. Ya los administradores ya no pueden fungir como tal. Y les voy a decir algo. Yo tuve la suerte, mala o buena, de estar en ese pliego de reformas de 2008 que se trabajaron allá por el 2006 y 2007. La intención de esos 6 meses no fue esa. ¿Mm? La intención de los 6 meses fue darle un periodo, si se quiere, de gracia a las sociedades para que todavía tuvieran un espacio adicional para llevar a cabo la junta que elige a los nuevos administradores. Es como, también es como que ya que hubo extratiempo en el partido, es como que se le diera extratiempo a la sociedad, pues. ¿Mm? Es como, bah, te venció el plazo y todavía te voy a dar un lapso adicional para que lo lleves a cabo, partiendo de algo. Cuando ustedes leen el 223 del Código de Comercio, que habla, por ejemplo, de la instalación, o más bien de los asuntos que trata las juntas generales ordinarias, dice que las juntas ordinarias deberán reunirse por lo menos, dice, una vez al año. Y dentro de los asuntos ordinarios a tratar por una junta son precisamente la elección o remoción de los administradores. Entonces quiere decir que vos, a pesar de que hay una disposición que te obliga a realizar la junta por lo menos una vez al año y durante 5 años, 3 años, 2 años no lo hiciste, todavía se te concede, como repito, un extratiempo para que en esos 6 meses lleves a cabo una junta general ordinaria que tenga por finalidad nombrar a los nuevos administradores. Para eso fue el sentido de la reforma. ¿Qué otro sentido fue de la reforma? Recuerden ustedes que las personas jurídicas, tal como lo concebimos en materia civil, son ficciones legales y que se trata como, o sea, las consideramos como una persona eh, natural, pero que necesita precisamente de alguien que lo represente. Una persona jurídica no se mueve por sí sola, necesita una persona natural que actúe en representación de. Entonces, ¿qué pasa? Así como un menor de edad no puede quedarse sin representante legal, porque si se le mueren los padres, le nombran a uno y por último hasta el Procurador General de la República puede ser llamado a representar a ese menor porque no puede quedarse, repito, sin representación. Al igual, una persona jurídica, una sociedad, no puede quedarse sin representación. Lo que pasa es que, claro, alguna consecuencia tiene que haber por la no realización de la junta respectiva. Porque siempre le hemos dicho, si no hay consecuencias en nuestro medio, no hacemos las cosas. ¿Mm? Voy a poner un tema. Miren, el cinturón de seguridad cuando usted va delante del vehículo. No crea que fue algo de hace 10 años que más o menos comenzaron con eso. No, el reglamento de tránsito tenía más y ya traía esa obligación. Pero claro, no nos imponían multa por ahí, todo el mundo andaba sin cinturón. ¿Mm? Pero comenzaron a poner multa por la falta de cinturón. Y comenzamos entonces, mejor, vea, mejor lo ponemos. Y si no lo ponemos y vamos a ver al policía, inmediatamente le hacemos así, vea. Y eso cuando la multa era de $34 y centavos. Y hoy, ¿qué es más? Nos vamos a preocupar por. ¿Por qué digo? Porque nos preocupamos por la multa. A lo mejor no nos preocupamos porque el cinturón de seguridad científicamente está comprobado que nos va a salvar en un accidente, de que no nos salgamos, que no sé qué. Paja, no lo hacemos por eso, lo hacemos por el cinturón. O ahora que están aplicando multas por los niños que tienen que ir atrás y tienen que ir en su asiento. ¿Mm? Si por años hemos visto que van atrás que los van chineando, pues. ¿Mm? Y algunos todavía más aventados, ¿verdad? Con la ventana abierta y van con la cabeza de fuera. ¿Mm? Hoy sí, ¿verdad? Hoy nos ponen multa porque no van en el asiento y nos vamos a preocupar
Sí por el niño, pero creo que nos vamos a preocupar porque no nos pongan la multa, que por la seguridad del muchachito, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que pasa en esto? No hay una consecuencia, digamos, como una multa, lo voy a decir así, como una multa para aquellas juntas que no realicen vencido el plazo de funciones de los administradores, una multa que les signifique esa falta de cumplimiento de la disposición. Pero vean algo que sí les puede representar un dolor de cabeza. ¿Mm? ¿Cuál es el límite de responsabilidad que tiene un socio en una sociedad de capital? La respuesta será, va a responder hasta el valor de sus acciones. Va a responder más el que tiene 1000 acciones que el que tiene 2 acciones. Y ahí estamos claros, porque esa es la naturaleza de la sociedad de capital. A diferencia de la sociedad de personas que dijimos en un principio, ¿verdad? Que su patrimonio es personal, ilimitado y solidario porque responde hasta con su propio patrimonio. Pero vean ustedes, aquí viene la consecuencia de la reforma. Y es que el Código de Comercio les dé el plazo, como yo les dije, les dé el plazo de 6 meses y en ese aspecto no hay problema. Pero vean lo establecido en el 265 del Código de Comercio. Leemos desde el principio, aunque el primer inciso no fue parte de la reforma, el primer inciso está y sigue estando como estaba antes de la reforma. Leo el primer inciso. Dice, los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones aún cuando hubiese concluido el plazo para el que fueron designados, mientras no se elijan los sustitutos y los nuevamente nombrados no tomen posesión de sus cargos. ¿En qué se basa? En lo que ya les mencioné. Persona jurídica no se puede quedar sin representante. No eligen, siguen los mismos, hasta que nombren a los nuevos. Aquí viene el periodo de gracia y aquí viene la consecuencia. Veamos. Este sí ya es la reforma. No obstante lo expresado en el inciso precedente, la Junta General Ordinaria tendrá la obligación de hacer el nuevo nombramiento de los administradores, a más tardar dentro del plazo de 6 meses de vencido el periodo de funciones de los anteriores administradores. ¿Ven lo que les digo? Los 6 meses es un extratiempo. Ni siquiera el código fue tajante en decir que a partir del día siguiente que se le venció el plazo es la consecuencia. No, sí va a haber consecuencia, pero te voy a dar todavía 6 meses para que instales la junta y nombres a los nuevos administradores. ¿Cuál es la consecuencia? Vean ustedes, la falta de cumplimiento de esta obligación hará incurrir a los socios. No dice que se van a quedar sin representación en la sociedad. No es una sociedad que caiga en una situación del capítulo que habla el Código de Comercio como situación de irregularidad de la sociedad. Pero ¿cuál es la consecuencia? Hará incurrir a los socios o accionistas frente a terceros en responsabilidad, vean ustedes, personal, solidaria e ilimitada por las obligaciones que la sociedad contraiga con esto. Y no estamos diciendo que el límite de la responsabilidad de los socios es hasta el valor de sus acciones. Ah, entonces hoy se entiende la consecuencia. Si ellos se transcurren más de 6 meses del plazo y no han elegido, no han instalado la junta para elegir, la consecuencia es que cualquier acto que vaya en detrimento de terceros van a tener que responder no solo con el valor de sus acciones, sino también con su propio patrimonio, como que si se tratase de una sociedad de personas. Ah, entonces si nos tocan indirectamente, nos pueden venir a tocar la bolsa, porque ya involucra un patrimonio personal. ¿Todo por qué? Por la omisión, por la irresponsabilidad, por la dejadez, por la negligencia, por lo que ustedes quieran
de no llevar a cabo la junta y no cumplir con lo que establece el artículo 223, como repito, que tiene que al menos celebrarse una junta ordinaria una vez al año. ¿Mm? No sé si me expresé bien. ¿Por qué? Porque, como repito, he tenido situaciones que sus colegas me han dicho, mire, hemos tenido a veces enfrentamientos con bancos, donde los bancos prácticamente lo que les dicen es lo que yo les dije, la interpretación que le dan. Ah, no, mire, fíjense que su plazo era de 5 años y ya pasaron 5 años, 6 meses, así que no puede otorgar porque estos administradores ya no están en funciones. No es cierto. Ellos siguen estando en funciones. Siguen estando en funciones. El código, la pena, va bien, la penalidad que tiene o la consecuencia que le da, no es decir que pierden vigencia los administradores en sus funciones. Lo que dice es que si incurren, como repito, en un acto que vaya en perjuicio de alguien, entonces aquel que creyó que porque tenía $1,000 en acciones va a responder hasta el monto de los $1,000, no es cierto. Va a tener que responder por los $1,000, con los $1,000 que tiene, y también puede verse involucrado, si la obligación es de un monto mayor, hasta con el patrimonio que tenga, con lo que tenga a su nombre en un banco como ahorro, ¿verdad? Entonces, esa es la consecuencia que genera el 265, y ese fue el espíritu con el cual se hizo la reforma, para de alguna manera imponer y tener una consecuencia para que las sociedades realmente cumplan con la disposición de llevar a cabo la junta. Yo me recuerdo cuando yo estuve en el registro de comercio, que de repente decían que, por ejemplo, que estaban otorgando un poder, el famoso poder, que estaban otorgando un poder y que lo hacía el administrador en su carácter de representante legal, que continuaba en sus funciones porque la Junta no había elegido a los nuevos y habían transcurrido 10 años desde la última Junta ordinaria. Y en 10 años no había sido posible hacer la sesión. ¿Ah? Y en 10 años, entonces es una muestra evidente de que entonces no estaban cumpliendo con la obligación del 223 de realizarlo una vez al año, por lo menos. Entonces, como repito, alguna consecuencia tenía que generarse, o sea, alguna consecuencia tenía que haber. Eso sucedió, como yo les mencioné, y con eso termino, como por ejemplo el caso de las matrículas. O sea, podían a veces pecar que no solicitaban nunca matrícula de comerciante, y en otros casos solicitaban la matrícula por primera vez y pasaban 20 años y no volvían a pagar matrícula. Nunca volvían a solicitar matrícula. Cuando el código, ya lo dijimos, en el 418 seguía insistiendo que era la única prueba para comprobar la calidad de comerciante. Pero claro, le seguíamos permitiendo otorgar cualquier acto e inscribirlo en el registro sin necesidad de estar revisando si estaba con matrícula al día o no. Es decir, si tenía vigente su calidad de comerciante o no. Hasta el momento que a partir del 2000, más o menos 6 o 7, se comenzó a aplicar eso, ni modo. Ahí sí, ¿verdad? Representó que todos se preocuparan por tener su matrícula vigente. Y además, como yo les he dicho, hoy, de todos modos, de un tiempo para acá, cuando se presenta escritura de constitución, no se la reciben si no va aparejado con la solicitud de matrícula por primera vez y con el balance inicial. Si no lleva esas tres cosas, paja, no se lo van a admitir. ¿Mm? Preguntas, Otra yo, doctor. dígame. Con el tema de estos famosos poderes, quisiera tener su criterio respecto de la siguiente situación, porque recientemente lo vi en la empresa donde trabajo. Sí, Y es el hecho de que una sociedad eh, se nombra a un representante legal, y este representante legal está facultado para firmar poderes, y sí. eso sí lo vi. Ujú, Pero el poder, ok, sigamos con la persona jurídica. Él actúa como persona jurídica, ¿sí? Pero se da un poder a sí mismo como persona natural ujú, para ejecutar ciertos actos, y en este caso, pues un financiamiento, cosa que yo no había visto anteriormente. ujú. Pero si está inscrito, pues entonces regresamos a ese tema. Ah, ok, si está inscrito es porque, vea, Sí, pero a mí me generó un poco
de duda e incertidumbre porque nunca había visto yo una situación de esas. Ahí voy a volver quizá la respuesta va a volver a radicar en qué es lo que le es permitido en virtud del pacto social. ¿Ya? Es como, por ejemplo, si ustedes se van a la ley de notariado, encontrarán y no les parecerá extraño que de repente un notario diga aquella frase de, ¿cómo es? Ante mí y por mí. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es un acto que prácticamente él mismo está legalizando. O lo voy a decir más práctico. De repente hay documentos en los cuales, si usted es notario, no necesita legalizarse la firma, solo basta con que le ponga el sello de notario. Y no le está poniendo, y doy fe que la firma que está, la puse en mi presencia, ya se sabe. Pues entonces, prácticamente le diría que siempre y cuando la escritura de constitución permita el mismo otorgarse poderes como representante legal, no le veo inconveniente. Ahí no le veo inconveniente. Ujú. Gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, cortamos o seguimos. Ya están aburridos de estar sentados. ¿Vea? Conmigo ya aquí están marcando casi 2 horas, así que no los quiero ya. Y con la maestra Aldana se echaron como tres. ¿Vea? Así que bueno, eh, agradecerles de verdad, infinitamente les agradezco la espera. De verdad, como les digo, no es una cuestión que estuvo en calendario. Les voy a contar, siempre les cuento el por qué. Este diplomado no estaba diseñado para que se impartiese en esta época del año, sino más bien se iba a impartir en octubre y noviembre del año pasado. ¿Mm? Pero por un desfase que hubo en la institución, porque el CNR, si ustedes se han dado cuenta en San Salvador, están reconstruyendo varias cosas. Entonces, no salieron a tiempo y por lo tanto prorrogaron el módulo que a mí me correspondía, como les digo, en octubre, noviembre y diciembre prácticamente, lo trasladaron para esta fecha. Entonces, para febrero, lo único que yo crucé los dedos es que el tema de la carga académica y me asignaron la carga académica. Entonces, prácticamente hay, como dije, 2 jornadas bueno, tres prácticamente, tres, que coincidían con el diplomado. Y lo otro también, que cambiaron el escenario, lo cual tampoco estoy reclamando, ¿verdad? Originalmente iba a ser en San Salvador. Entonces era más fácil porque imagínense, termino a las 12 del mediodía y con ustedes hasta las 3:30, pues no hay problema, hasta me iba a ir a la casa y todo. Pero justo en febrero lo cambiaron para San Miguel. Así que por eso es que se dio ese traslado y ese choque que ustedes han encontrado. Pero bueno, si tuviera avión les aseguraría que estaría antes de la hora, pero ni modo, toca el traslado así. Y el otro sábado es el último del diplomado. Por eso yo dije, después del 3 de mayo ya quedo absolutamente dedicado a ustedes. Otra cosa antes que se me olvide, y defínanlo, porque la otra clase que nos vamos a ver es presencial, pero vayan pensando qué fecha quieren la clase del 10 de mayo, porque el 10 de mayo es asueto, pero no significa que no van a tener clases, sino que el doctor Wandique lo que nos dijo es que ustedes tienen que elegir una fecha prácticamente entre como el 5 y el 13 de mayo, por ahí, o el 14 de mayo, para que, obviamente va a ser día de semana, ¿verdad? Para que ustedes definan qué día pudiéramos convenir y que les digamos que les convenga a todos. Obviamente buscaríamos un horario que les es factible a todos, es decir, prácticamente estaríamos buscando un horario por lo menos de las 5 o 5:30 en adelante, que ya de alguna forma ya han salido ustedes de sus labores. Si alguien dice, no, mire, consensuamos que vamos a iniciar a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche porque a esa hora estamos libres, o si alguien dice, o si la mayoría dice a las 9 de la noche porque a esa altura ya han dormido los muchachitos, pues hagámoslo, ¿verdad? Pero no lo quiero imponer yo, sino que sea la Junta General de ustedes quienes decidan qué día lo prefieren. Así que valórenlo, discútanlo, platíquenlo
y ahí el otro sábado nos ponemos de acuerdo en la fecha de esa clase en sustitución, como repito, del 10. Por lo menos ya ven, van a tener un sábado libre y dedicado a las mamás. Bueno, nada más. Cuídense mucho. Les agradezco de nuevo la paciencia, la espera. Y pues primero Dios nos vemos el próximo sábado. Que tengan feliz sábado y un bonito domingo. Felicidades a los que ganaron. Cuídense. Buenas Bueno, tardes. Gracias buenas igual, doctor. tardes. Feliz tarde a Gracias, todos. doctor. Buenas tardes. Igualmente. Tardes.